Bienvenidos, el Padre Celestial les dice que gracias por estar aquí cada domingo, firmes en el Espíritu Santo. El Señor les dice gracias por hacer parte de este último tiempo. Hoy hay una palabra especial para ti y tiene que ver con el trato de la familia. El Espíritu Santo ha hablado durante este tiempo a tu casa, a tu hogar, y has abierto las puertas de tu hogar, de tu casa, de tu apartamento, para que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios empiece a habitar allí contigo. Sabemos que la familia, el core principal de la familia, tiene relaciones, así como Abraham y sus hijos tuvieron relaciones con clanes y con familias. Dios reconoce el estado de tu familia bajo el principio del núcleo familiar de la sociedad, del centro de la sociedad. Pero la familia debe interactuar con otras familias. ¿Y con quién interactúa tu familia? Con los más cercanos, con los hermanos, los tíos, los primos. Y muchas veces hay problemas en esa relación, porque algunos no están en el mismo cuerpo que es Cristo. Hoy el Señor te va a enseñar un códice y te va a ayudar a entender y cómo comportarte y cómo resolver las diferencias que surjan entre hermanos. Por eso hoy en Génesis 25 vamos a tratar los hijos de Isaac. Estos hijos, Esaú y Jacob. ¿De por qué todo esto y qué fue lo que pasó? El Señor hoy te va a enseñar algo muy importante, y es cómo servir y cómo reconciliarte con los demás. Desciende, Señor. Así como David danzaba, así danzamos nosotros. Así danzamos, Padre Celestial. Como David danzaba. Ahí vas a danzar donde estés. Dile, Señor, estoy aquí para danzarte. Dile, en el nombre de Jesús. Aplaudo de mi casa. La última oración de hoy. Y nada, danzaba en la presencia del Señor. Luego se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor. Luego se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Escucha vos, cánticos. David peleó contra los soyeteos, el pueblo se regocijaba. David peleó contra los soyeteos, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. El pueblo se regocijaba. David, el pueblo se regocijaba. Porque David amaba conforme al corazón de Jehová. Anda conforme al corazón de Jehová. Andaba conforme al corazón de Jehová. No importa lo que hagas, anda al corazón de Jehová. Dice el Señor. Aleluya. El pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! Estás ahí donde estés, en la sala, en el coba, en el comedor, donde estés, en el parque, en el cine, danza. Y el cuerpo se regocijaba, cantaba, Señor. Se regocija, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, Padre.
Y ahora vamos a la palabra de Dios. Toma el control, Señor. Busca tu Biblia. Debe ser una Biblia grande, con letra grande, la que debes tener. Recuerda que no puede faltar la Biblia en nuestros hogares, porque es la presencia de Dios mismo allí, junto con el Espíritu Santo. Entonces te invito a que tomes este mensaje que el Señor trae para todos nosotros, porque este es el mensaje de reconciliación. Este es un mensaje para recordarnos que debemos estar unidos en familia, que debemos aprender a perdonar y que nuestro corazón debe sanar. Es un proceso. Y el Señor Jesucristo toma una aguja e hilos invisibles y empieza a coser las heridas que hay en nuestros corazones. ¿Con qué motivo el Señor y el Espíritu Santo cose esas heridas? Para que aprendamos a perdonarnos y a perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Porque hay una forma de perdonar y es te perdono, pero nunca se perdona. Pero cuando tú coses la herida de tu corazón y declaras en el nombre de Cristo Jesús, te perdono, hay un perdón real. Perdonar no es fácil y es un proceso, pero ese proceso con el Espíritu Santo se puede llevar. Igual que la decepción. La decepción es un proceso que en nuestras fuerzas no podemos, pero en las fuerzas de Cristo sí podemos. Por eso nos apoyamos del Espíritu Santo. Esa es la introducción de la palabra de hoy, perdonados entre hermanos, padre e hijo. Hay perdón porque los tiempos están cortos y necesitamos estar a reglas en perdón porque pronto será el arrebatamiento. Señores, hay tiempo para todo. Padre Celestial, toma el control de este tu siervo. Toma el control para que seas tú hablando a los corazones de las personas y que este mensaje transforme como palabra viva, como espada de dos filos y cruce, Señor, emociones y traspase. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más profunda que espada de doble filo, que destruye, inclusive decapita entidades malignas. En el nombre del Señor ya te pusiste la armadura. Y ahora iniciamos esta palabra. Vamos todos a Génesis 25. Génesis 25, vamos a las Biblias. Si no tienes una allí, bueno, pues ve al celular. Reina Valera 1960. Es la mejor Biblia. Recuerden eso. Las otras han sido transformadas, pero la Reina Valera está muy bien para estos estudios y para la relación de familia a palabra. Y dice, los descendientes de Abraham, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sirram, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Adán, e hijos de Bedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos esos fueron los hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y allí viene, porque es la preparación de la muerte y sepultura de Abraham. Aquí acaba e inicia otro capítulo de Abraham. Y esos fueron los días que vivían Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de que muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac
junto al pozo del viviente que me ve. Y allí vienen los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo primogénito de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito es Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mitzar, Misma, Duma, Massa, Adar, Tema, Hetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y en estos nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. 12. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 147 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta el Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y ahora viene Isaac con el nacimiento de sus hijos Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos de Rebeca peleaban y luchaban dentro de ella. Y ella dijo: oh, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, velludo. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que se agarra del tobillo. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Y ahora vemos cómo crecen. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre quieto, tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque hombre fuerte, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje como de lentejas. Y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo: oye, Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, está muy bueno, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá esta progenitura? Y dijo Jacob: primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y ese guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Vamos a enfatizar hoy 7 códices dentro de la palabra. Y el primero se llama proteger la familia como núcleo de la sociedad. Proteger tu descendencia, proteger a tus hijos, proteger a tu esposa y proteger a tu esposo. ¿Cómo protejo la familia? A través del vallado y la oración y la intercesión. Segundo códice que nos está dando el Señor. Códice muy importante. Las rencillas y las peleas entre hermanos no son buenas. Y hoy vamos a aprender a eliminar la raíz de la rencilla para que vuelva el amor entre hermanos
la desobediencia y la falta de obediencia. Tercer códice que el Señor nos muestra hoy: hombre ser de mujer y mujer ser de hombre, unidos en el cuerpo de Cristo. El hombre como sacerdote no puede romper el vínculo y la mujer debe respetar al sacerdote, porque su cabeza es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, el sacerdocio. Y mi cabeza es Cristo, declara hombre. Cuarto códice, el Señor nos está explicando hoy: debemos respetar la herencia que nos ha dado Dios. No la podemos vender por un plato de lentejas. No puedes entregar tu promesa y tu propósito que Dios te dio desde nacer por un plato de lentejas que te entrega el mundo. No puedes dejar que el diablo te muestre los reinos y tú cedas y abandones el reino de Dios, porque esto es temporal. Si el diablo lo hizo con el Señor Jesucristo y quería jalarlo, y el Señor Jesucristo se paró, te dice: párate, hombre, y sé justo, toma el camino estrecho. Códice 6, camina el camino estrecho, por más difícil que lo veas, camínalo. Sé justo en fe, en amor, mantén los valores, las virtudes y los dones, te dice el Señor. Y el último códice y el más importante: integrémonos en el cuerpo de Cristo como hermanos. El hermano que no habla con la hermana deben hablar, pero hoy voy a entender cómo pedir perdón sin yugo desigual. 7 códices nos libera hoy el Señor. Y dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simrán. No te salgas, concéntrate, mantente ahí. Y tuvo una descendencia derivada de Sétura. ¿Qué había pasado? Abraham había perdido a Sara. Y Abraham fue y negoció con los hititas esa cueva y esa tierra de promesa, que es Hebrón, y la pagó con 400 ciclos de plata. Y venía a trabajar plata, y entregó y compró, y esa tierra actualmente es tierra de Israel. Israel fue comprada ese día, fue sellada, y fue sellada por plata. Y estos hijos que está nombrando de Sétura son hijos que hablan de la promesa de Dios, del crecimiento. Dios le prometió que iban a crecer como estrellas. Entonces son hijos en total de vida. Todos somos Cristo, en Cristo vida. Somos hijos del Padre. Y tenemos que aprender a reconocer al Padre realmente y encontrarlo. ¿Y cómo se reconoce el Padre? Que se manifiesta en un hijo. Cuando el corazón del hijo está en el Padre y el corazón del Padre en el Hijo. Por eso en la adoración hoy primero pedimos perdón, trajimos el Espíritu Santo, se manifiesta la Shekinah de Jehová, y luego tú declaras: Cristo Jesús, eres parte de mí en mi habitación, en mi altar. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el corazón y el carácter de Cristo habita en nosotros. ¿Qué significa? Que la descendencia de Abraham recibió el carácter. Y dice: y Abraham dio cuanto tenía Isaac a la tierra oriental. O sea, Abraham invierte toda su herencia en la promesa que Dios le ha dado, en el propósito que tenía Isaac. O sea, el padre solo vio por un hijo. Y dirían: pero qué egoísta Abraham, no les dio herencia al resto, ¿y por qué toda Isaac? Porque Dios le habló. Y así como le habló a Abraham, había un propósito. Y todo el propósito, su capacidad lo focalizó en el propósito. Y así le pasó a Rebeca. Dios le habló y recibió un propósito y lo focalizó en Jacob. Y así pasó con Abraham, con Isaac, Jacob. Aquí nos está hablando el Señor que debemos aprender a invertir en el reino, en el sacerdote. ¿Y por qué Abraham solo entregó dones a las concubinas y a los demás? ¿Cómo fue capaz de Abraham de sacar a Agar para que muriera en el desierto y a su hijo Ismael? Se preguntan. ¿Y por qué es tan capaz Abraham de mandar dones y no entregar unas propiedades para vivir? Todo tiene una razón, y es que todo depende de la relación
que tiene y que reconoció a Abraham con Cristo Jesús desde la simiente. Y ahora, ¿por qué no todas las propiedades son dadas al que espera y pide? Porque esa persona, ese ser no tiene el carácter de Jesucristo. Y para todos los creyentes el carácter de Cristo habita en él, porque somos coherederos en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Qué nos está diciendo? Que los hermanos de Isaac no compadecían ni tenían el carácter de Cristo. Y Esaú no tenía el carácter de Cristo. Por eso no recibió. Y aquí Dios te está hablando a ti. Y si tú quieres recibir esa bendición, debes enfatizar la importancia de ser coheredero con Cristo Jesús y de valorar las promesas y las bendiciones espirituales que Dios te ha colocado. Y solo eso lo puedes hacer respetando la primogenitura que Dios te ha entregado. ¿Y qué es la primogenitura? De por qué estás vivo y qué propósito te ha dado Dios para hacer. Entonces, Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Como entregó a David, dijo, no, voy a enviar a los hijos lejos de Isaac mientras que él viva hacia el oriente. Claro, Abraham entendía que cuando partiera, o sea, cuando Abraham muriera, porque ya sabía que iba a morir, debería proteger a Isaac del resto de familia, porque pues iba a estar la cizaña ahí. Y efectivamente muere Abraham. Y aquí termina el primer bloque de la herencia de Jesús, de Génesis. Analizamos todos los estados de las ascendencias, vimos cómo fue la afectación, el diluvio, cómo el hombre empezó a ser rebelde, cómo Dios intervino. Llegamos a Sodoma y Gomorra y hemos visto que inclusive en la actualidad Dios actúa, porque Dios no es cero, Dios es todo. Y vemos ahora que muere el patriarca de 175 años. La pregunta es si por qué vivió, si Dios ya había dado la orden de 120, ¿por qué murió con 170? Porque el propósito de Abraham era Isaac. Esa es la razón de por qué. Y ahora Dios dice, pero esa persona se lo merece larga vida porque tiene un propósito. O muchos estamos vivos porque hay un propósito, si no, no estaríamos. Y dice que exhaló el espíritu y murió Abraham de buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo y lo sepultaron sus dos hijos, el mayor y el menor, Isaac y Manuel, en la cueva de Macpela, la que él había comprado, donde ya estaba Sara. Y dice el Señor en revelación, porque le preguntaba, ¿qué pasó cuando fue enterrado Abraham? ¿Dónde habitó? ¿Y qué sucedió? Dice que en la heredad de Efrón, hijo de Zoar el Eteo, que está enfrente de Manré, una zona especial de Hebrón, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Los heteos lo reconocieron como profeta. Y sus hijos lo reconocieron como profeta y rindieron honores. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham murió allí con Sara sepultado en esa cueva en Hebrón. Y viene Jehová Dios Padre y dice, hijo mío, de ti has probado fe y en tu fe te moveré a tu seno. Y entonces Dios Padre Celestial toma a Abraham y a Sara y los desciende cerca del infierno, al seno de Abraham. Y desde allí Abraham habita y recibe en su seno el resto de sus hijos. ¿Y en dónde habita y pasa esto? En Lucas 16, 19, 31. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, eso pasaba en este tiempo, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que había echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Muchos hombres desprecian a las personas, a los mendigos, porque huelen a feo. Desprecian al necesitado, desprecian al cojo, desprecian al manco, porque tienen dinero, pero no entienden que eso es nada, porque cuando mueren a nadie lo entierran con toda su herencia, ni siquiera a Abraham.
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Miren qué dolor sentía él. Tenía hambre, tenía llagas, y Lázaro sufría. ¿Y qué hacía el hombre rico? Despreciarlo. ¿Acaso eso no es lo que pasa ahora? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquel seno donde al morir Abraham, Jehová desciende y lo lleva. Y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, ahí está el infierno, el Hades es el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, o sea, se estaba quemando el rico. Y vio desde lejos a Abraham, un poquito más arriba. Y allí estaba la tierra. Y vio desde lejos a Abraham y le dijo, y vio que Abraham tenía en su seno a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo mi lengua con agua, porque estoy atormentado con este fuego. Pero Abraham le dijo, hijo, acuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero a este ahora es consolado aquí y tú atormentado. Cuando venga el Señor Jesucristo te va a preguntar, ¿y qué hiciste por aquel que tenía llagas? Y dirás, no, pues apártate de mí, y te mandará a la fila izquierda. ¿Y tú qué hiciste? Hice obra, date a la fila derecha. Salvos los de la derecha y los de la izquierda al lago de fuego y azufre. Y es real, eso existe, científicamente, puede probarse. Y el Señor Jesucristo, al descender al Hades, toma las llaves del infierno y primero va al seno de Abraham para decirle, Dios Padre Celestial, le dice Jesucristo, hijo amado, tienes que ir porque ya el mundo te conoció, ahora te van a conocer los patriarcas. Desde cuando dejé a Abraham en el seno y sus hijos y su descendencia, 2500 años antes, porque te van a reconocer como Dios, a ti, Jesucristo, porque el verbo se hizo Padre. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Desciende al Hades, ata al diablo, recoge las llaves, sella el infierno y le dice en el seno de Abraham, Abraham, aquí estoy, soy la Trinidad, reconóceme como tu Dios y tus hijos reconózcanme y hagan parte de los 24 ancianos. Y se cumple el Apocalipsis porque el Señor Jesucristo se lleva al seno de Abraham. Y en este momento solo en el infierno está el Hades, el lago de fuego y azufre. El seno ya no está. Entonces, Dios te dice, fortalece tu fe. Recuerda que día a día Dios ve lo que tú haces y yo hago, cada pensamiento. Y debemos entender que para habitar con Dios y ser bendecido como Isaac fue bendecido y estar en la fosa, en el pozo del agua viviente que me ve, porque así la declaró Agar, porque Dios me ve allí, Dios nos ve. Entonces Dios te está diciendo, pórtate en agradecimiento y reconoce que las bendiciones que Dios te está dando ahora en vida son provisión que Él te da porque tú cumples el propósito. Ahora Dios te está pidiendo ahí donde estás, inspírate e inspira a los demás a buscar encuentros personales con Dios. O sea, que el corazón del hombre encuentre el corazón del Padre. Y si Agar fue capaz de hacerlo, e Isaac tuvo esa experiencia transformadora en el pozo, Dios te está diciendo, toma agua de vida ahora mismo. Toma agua de liberación. Toma agua de bautismo. Bautízate. Busca un pastor donde esté. Ve y bautízate, dice el Señor. Vive del árbol de la vida y busca esos momentos para experimentar al Padre. Luego el Señor habla en la palabra de los descendientes de Ismael y nombra una serie de 12 tribus, donde Nebaiot es el primogénito y vienen 11 tribus más. Estas son la base de la familia musulmana. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 147, los mismos de su padre. ¿Qué tiene que ver el 140? 110, gobierno, 40 días, 40 noches de la destrucción, 40 familias antes de Cristo
40 ascendencias, de 40 en descendencia, y 7 en la perfección. Todo tiene un significado en la palabra. Y dice que fueron enterrados Ismael, el hijo mayor, entre Javila. Javila es Arabia Saudita actualmente. Y Shur, que hoy sería la península de Sinaí. Esa región es muy rica, de mucho poder económico. ¿Por qué tiene poder económico esa zona? Porque Dios bendijo la descendencia de Abraham y bendijo también la descendencia de Ismael. Y la descendencia de Ismael, chiitas, sunitas, son también bendecidos como Israel. Pero no fueron escogidos por Dios. El único pueblo escogido por Dios es el de Isaac. Entonces aquí es donde nos dice, oye, Isaac tiene 2 hijos. Y aquí es donde entramos en los 7 códices. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. ¿Qué significa el nacimiento de Isaac? La celebración de un pacto. Se llama el pacto de la herencia. El nacimiento de Isaac fue el pacto de fe. Y acordémonos cuando Dios prueba la fe de Abraham y le dice, llévalo al monte de Moriah, donde hoy actualmente está, y dice, sacrifícalo. La obediencia está hablando ahí. Entonces Dios prueba la fe de Abraham y prueba su obediencia y firma un pacto que Isaac recibe. Y ese pacto se refleja ahora con Jacob e Esaú. Lógicamente que no le va a pedir un sacrificio. A Isaac le está pidiendo un pacto que certifique el legado. Y aquí Isaac, de 40 años, volvemos a 40, toma a por mujer Rebeca, hija de Betuel el arameo, y vimos cómo tuvo que la mano derecha de Abraham ir y traer a Rebeca, explicarle a la familia de por qué Rebeca era tan especial y de cómo se debía de cuidar la herencia. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Que yo no puedo proteger mi descendencia si mis hijos se relacionan con hijos del mundo. Si mi hija, que es una creyente santificada, y viene un muchacho que no está en el orden de Dios, pues la va a contaminar, va a estar fuera del orden divino, fuera del orden de Dios. Y hay un yugo desigual. Ahí es donde está diciendo padre de familia, tú tienes que relacionarte con hombres y creyentes, mujeres creyentes de Dios, del mismo yugo, porque el mundo quiere destruir al creyente. Entonces tú tienes que mantenerte firme siendo creyente y que tus relaciones sean de creyentes. Y aquí dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, y la mano derecha de Abraham fue y trajo a la mujer, a Rebeca, y se la trajo a la tienda, y la tienda celebró, e Isaac alzó sus ojos y miró, y venía Rebeca, y Rebeca se tapó sus ojos para dar cumplimiento a la profecía, a la entrega y el nacimiento de Israel como pueblo. Recuerda que Dios, para que tu cumplimiento, si tú puedes tener hijos, mujer, para que se dé cumplimiento, debes que dar ese paso de fe y encontrar el propósito para que tus hijos hereden el propósito. Se llama prueba de fe. Y si Sara no podía tener hijos y los pudo tener, y Rebeca no podía tener hijos y los pudo tener, como tú no vas a poder si hay fe en tu vida y en tu corazón. Y que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Jehová mujer. Hay milagro, dice el Señor, hay milagro de fecundidad, hay milagro para el nacimiento. A eso nos invita el Padre Celestial, a celebrar un pacto para orar con fe y mantenernos en una promesa activa, pero hay que activarla. Activa a la mujer. Dile, yo activo mi fe ahora mismo y voy a tener gran descendencia. Declara, yo activo mi fe y tendré grande descendencia. Y dice que Rebeca, su bendición, ya tiene hijos, queda embarazada de Isaac y empiezan a crecer y a formarse y empiezan a dar esas patadas dentro de su hijo.
y a pelearse. Y entonces empieza a sentir Rebeca ese dolor. Ese es el dolor de la lucha del bien y del mal. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así que dos bebés peleándose en la barriga de Rebeca es igual a la lucha entre el bien y el mal? Es lo mismo cuando nos preguntamos si cómo un profeta como Oseas, viendo los 10 reinos del norte y los 2 del sur, y los 10 reinos del norte, tenía el trabajo de evangelizar, de llevarlos como profeta, y le dice, oye, tú sacerdote te vas a casar con una prostituta. ¿Cómo tú relacionas que un sacerdote tenga que ser obligado por Dios a casarse con una prostituta y a tener herencia? Es donde vemos que se necesita una altura mayor para comprender las escrituras y lo que Dios quiere. Y allí lo que Dios quería demostrar era el dolor que Dios sentía al ver a su esposa, a sus hijos, el pueblo de Israel, adorando otros dioses. Y el pueblo de Efraín entregado a Baal. Quería reflejar el mismo dolor que él sentía en su profeta. Y porque ahora estos dos hijos se pelean, el bien y el mal allí. Y es donde la palabra de Dios dice, y mire que Sara dice, oye, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, y si es así, Padre Celestial, yo, Rebeca, ¿para qué vivo yo? ¿Qué sentido tiene vivir? Y aquí es donde nos recuerda Romanos 7:15. ¿Por qué la lucha entre el bien y el mal? Porque lo que hago, ojo con el que dice, por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y qué tuvo que hacer Rebeca? ¿Y qué te dice Dios? Por más que yo quiero hacer el bien y hago mal, ríndete, te dice el Señor. Este códice dice, arrepiéntete y haz lo que hizo Rebeca. ¿Y qué hizo Rebeca? Rebeca fue a consultar con Jehová. Si no pueden, tus miembros te llevan a pecar, haz lo que hizo Rebeca. Ve y habla con Jehová y dile, Señor, aunque yo quiero hacer el bien, pero mis miembros me hacen mal, tú, Espíritu Santo, me ayudarás a que mis miembros se organicen y mi mente a hacer el bien. Y mire que Rebeca fue a consultar e hizo lo que tenía que hacer, fue a orar. Y te dice, ora, pregúntale a Dios con gran intensidad de fervor, demandando esta revelación. O sea, Rebeca se paró y dijo, pero ¿cómo es que están peleando mis hijos dentro de mí? Explícame esto, Padre, con reverencia y perdón. Pero se paró y dijo, explícame. Y fue a consultar. Y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es espectacular, porque el Padre Celestial ya sabía los pensamientos de los 2 hijos de Rebeca que habitaban allí. El Padre Celestial vimos que maneja la Trinidad del tiempo, pasado, presente y futuro. Dios puede ver el futuro y vio el futuro de Jacob y de Esaú. Y le está diciendo, como me has preguntado, pues te contesto, dice Jehová. Y se cumplieron sus días para dar a luz. Y aquí había gemelos en su vientre.
Y yo, ojo aquí, concéntrate, no te salgas. Y salió primero el rubio, y era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano agarrado de la pierna de Esaú, o sea, estaban agarrados ahí y no lo soltaba. Y al mismo tiempo del calcañal de Esaú fue llamado Jacob. Salieron los dos aquí. No hubo un lapso, no hubo un rompimiento. Hubo un solo nacimiento en un mismo tiempo, en un segmento con dos. O sea que la primogenitura es una sola y los dos la tenían. Y ojo, los dos salieron al mismo tiempo. Ambos son por nacimiento primogénitos. Y dice que Isaac, de edad de 70 años, cuando Rebeca dio a luz. Imagínense la edad. 70 años. 7 veces demuestra perfección, plenitud y complementación. Y es el gobierno de Dios, la totalidad y la finalización del trabajo al que fue mandado a hacer. Pero no vemos a dos niños creciendo, uno fuerte, guerrero, cazador. Ya vemos a Isaac feliz y orgulloso de su hijo, porque es un hijo fuerte. Dice, este es mi hijo de herencia. Y Isaac también ve a Jacob, pero lo ve pasivo y débil. Lógicamente, pues, Isaac va a ver por el fuerte, y más que para él al verlo nacer fue el mayor, el primogénito. Pero no entendía lo que había en la mente de Dios. Tenemos hijos. Y Dios sabe más que nosotros, porque Él tiene unas alturas mayores. Pero como padres respondemos y formamos a nuestros hijos. Y entendemos sus estados, y gracias a Dios que nos dé larga vida y longevidad para acompañarnos. Por eso dile, Señor, dame larga vida para estar con mis hijos felices. Entonces, crecen los dos niños, y Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, un hombre de campo, autónomo, trabajador, fuerte. Pero de todo eso lo llevaba a ser desobediente y a ser autodependiente, a ser confiado. O sea que mientras Isaac oraba, Esaú no oraba. Estaba en el campo, estaba con mujeres de Canaán, era fuerte, entonces tenía 5 o 7 mujeres, así él deshacía, se relacionaba con otros dioses, no con Dios, no con Jehová. ¿Cuántas veces, cuántos hijos se apartan de los hijos creyentes? Desechan la primogenitura y son tan capaces de decirle al papá, ¿sabes qué? Dame mi herencia, que me voy. Y el padre le entregó su herencia y él se fue a gastársela en el mundo con mujeres, con vida, y después terminó tirado en una esquina sin que comer. Y tuvo que volver al padre a pedirle perdón. Porque él decía, recuerdo que con mi papá tenía de todo. Recuerdo que con mi mamá tenía de comer. Y ahora no tengo, y aprecio lo que comen esos cerdos, estos marranos. Pero ni siquiera puedo comer de eso. Y él volvió a su hogar, y ese padre lo recibió con anillo, como un rey. Hay perdón, ¿no? Hay perdón en su casa. Y ahí es donde nos invita el Señor. Hijo, que estás lejos, regresa a tu padre, porque tu padre te ama y te espera. No importa lo que hayas hecho, tus padres te aman y están ahí. Y amó a Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob por su nobleza, porque veía que Jacob en la oración le decía, Padre, no soy tan fuerte como Esaú, me siento débil, pero en mi debilidad tú eres mi fortaleza. O sea, Jacob reconocía sus debilidades y las volvía fortalezas a través de Jesucristo, o sea, a través de Dios. ¿Qué te está invitando aquí? Códice, ojo. Dios te está diciendo, renuncia a las debilidades y encuentra las fortalezas en mí. No tengas miedo, yo estoy contigo. Porque Dios se complace, porque tú oras y reconoces tu debilidad en Cristo,
y reconoces que Él es tu Padre. Eso no hizo Esaú. Por tanto, no podemos hablar mal de Jacob. Sí, era muy inteligente, astuto, como Abraham, como Isaac. Actuaba más allá de lo normal. Y ahora dice que Jacob quiso un plato de lentejas y volviendo a Esaú del campo, cansado, y dijo a Jacob: te ruego me des de comer de ese guiso rojo que está. Estoy muy cansado, he venido de cazar, estaba aquí con mujeres y necesito recuperarme. Véndeme este día tu primogenitura, le dice Jacob. Se fue, como dicen en Colombia, de abeja, de astuto. Le puso esa malicia. Mal hecho, no es la forma. Dame tu primogenitura por esta comida. Yo te doy la comida. No, dámela. Le dijo, no, se la quitaba. Yo quería, dámela. Le dijo, no, se la quitaba. Le dijo, si tú me das tu primogenitura, yo te la doy. Entonces le contesta esa, aquí que yo me voy a morir, pues ¿para qué me serviría esta primogenitura? Tómala, júralo, le dice, entrégamela jurado ante Dios. Él la juró, perdió la herencia, desconoció a Dios. Y claro, Jacob se le abre los ojos y dice, yo mismo te serviré, toma pan, hermano. Hasta le dio de comer. Qué cruel eso. Usar a su hermano, qué cruel, y el otro vender su descendencia, qué cruel. Los dos fueron crueles. Porque Esaú considera que su primogenitura no tiene valor en comparación de satisfacer su cuerpo por un hambre, por la carne, porque el cuerpo le pedía. Ahí está el ayuno. Cede tú, dice, ayuna para que baje la carne. Para de comer y de satisfacer esa carne, te dice el Señor. Para de priorizar las necesidades inmediatas sobre las bendiciones espirituales duraderas, te dice. Para de priorizar necesidades inmediatas y de olvidar las bendiciones espirituales verdaderas y duraderas. Recordemos que esta primogenitura no solo es un derecho material, sino también espiritual, ya que implicaba la promesa del pacto de Dios hecha en el monte de Moriah, hecha en el nacimiento de Israel, y una posición de liderazgo para el pueblo, y la votó. E dijo Jacob, júralo, y lo juró, que fue lo peor. Ay Dios, que estaba pensando y viendo, oye Saúl, ¿por qué juras si eres un hijo de herencia? Y por un guisado entregas mi herencia, dice Dios, a ti hombre, a ti mujer. Por un guisado, por un plato de lentejas acabas de entregar tu familia, acabas de entregar tu herencia, acabas de entregar las bendiciones que te tenía y ya no hay vuelta atrás. Entregaste tu familia por una olla de lentejas. Eso se llama una falta de discernimiento sobre qué son las bendiciones de Dios. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un fornicario o un prófano, que profanó la descendencia y la herencia de Cristo. ¿Por qué nombran a Esaú profano? Porque despreció lo más sagrado de Dios. Y eso ahora lo vemos con la problemática heredada a los pueblos edomitas, porque Esaú es edomita. Específicamente en el conflicto actual de Israel con los palestinos, porque Esaú es igual a los palestinos, que hoy están siendo masacrados por Israel. Y ahí vemos a Hamas y vemos todo lo que está en las noticias. Y esto radica en las raíces históricas profundas de la creación del Estado de Israel en 1948, cuando Israel es recolectado del mundo y se funda como nación y toma a Jerusalén, Haifa y toda la región de Israel para habitar. Y desde ahí vienen las 70 semanas de Daniel. A pronto cumplirse la última semana, que es la más difícil, la semana de la tribulación, antes del rapto.
Los palestinos han enfrentado ese desplazamiento, pérdida de tierras, de sus derechos, porque se desmontan desde el momento en que Saúl declaró que cambiaba su primogenitura con el plato de lentejas. Ese plato de lentejas está en el despojo hoy en la franja de Gaza y está reflejado en los derechos del pueblo judío que está reclamando en las tierras de Cisjordania y del sur del Líbano. Y escrito está en el Apocalipsis, un año lo estudiamos, que Israel se va a expandir y va a reclamar sus terrenos, porque los compró Abraham y porque fueron promesa de Dios. Y va a haber desplazamientos hasta cuando también se cumpla Gog y Magog y se unan y ataquen a Israel y lo saquen lo desplacen hacia el Sahara. Eso está escrito y lo han aprendido. Todo tiene una razón de ser. ¿Y por qué pasa todo esto? Y todo nació con la pelea de dos hermanos. Por eso los hijos no deben pelearse. Los hermanos deben abrazarse. Si hace 40 años o hace 80 años era más fácil la vida en la sociedad. Usted podía salir a jugar y su hermano estaba allí, está tranquilo. Ahora usted ya no puede salir a la calle a jugar jermis, ni a tirar la tapita, ni a jugar las bolitas. Es imposible por la cantidad de demonios en el mundo que están. Muertos en vida haciendo mal. No se puede jugar en la calle. Y ahora vemos cómo dos hermanos van a pelear. Si dos hermanos son en el cuerpo de Cristo, tienen que amarse y la hermana ver por el hermano antes que ella misma. Y el hermano ver por la hermana antes que él mismo. Y los padres ver por sus hijos antes que ellos mismos. Y sus hijos ver por los padres. A eso se llama el núcleo de la sociedad, se llama la familia. Y esto nos conlleva a que la familia debe estar unida sobre todas las cosas en Cristo. No recuerda que para que salgamos adelante, el esposo necesita de su esposa y su esposa de su esposo. No pueden estar rivalizados y peleando, porque rompen el núcleo familiar y pierden los hijos. Aquí nos está invitando que tenemos que ser uno en Cristo Jesús y mantenernos firmes. Entonces, en resumen, el Señor te dice: tómate tu tiempo para perdonar, pero perdona en Cristo Jesús. Tómate tu tiempo para sanar las heridas de tu corazón en oración y con el Espíritu Santo. Y al sanar tu herida, pide perdón. Y tú da perdón a quien le hiciste daño. Es un tiempo que Dios te habla para que recapacites y a los que le hiciste daño vayas y pidas perdón. Y a los que te hicieron perdones. Porque es mejor estar en la vida sin esas cargas de odio, sin esas cargas de desespero, sino que Cristo las toma ahora mismo y tú te sientes libre, feliz, porque en el momento que te quitas y sacas con perdón esa ira, ya hay reconciliación, tú ya eres feliz, tu rostro cambia. Eres tú misma, eres tú mismo. Dile: Señor, lo perdono. Señor, la perdono. Cristo habita en mí y en el cuerpo de Cristo perdono. Perdono a mi hermano, perdono a mi hermano y quiero habitar con ellos en paz. La pregunta es, para cerrar este códice, ¿por qué Dios sabía que Esaú y Isaac se separarían y serían dos reinos aparte? Esaú y Jacob. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque uno es remanente de Cristo y tiene el carácter de Cristo. ¿Y por qué Jacob tenía el carácter de Cristo? Porque Jacob se rendía en obediencia a Dios Padre, oraba y reconocía que sus debilidades las podía volver fortalezas en Cristo Jesús. Esaú no, porque Esaú se sentía fuerte, como Nimrod, al crear las primeras civilizaciones.
se creía fuerte como la Jet, como estos anteriores que fueron destruidos en el diluvio. Esaú sentía que por su fuerza y su color y sus pechos y su altura podía con todo y no necesitaba de Dios. Puso al hombre por encima de Dios. Esa es la razón de por qué Rebeca vivió todo eso, y esto es lo que nos invita a que tomemos nuestras debilidades y las hagamos fortaleza. Vamos a despedir y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu amor, por el regocijo que traes, porque te has llevado las cargas y porque nos has enseñado a perdonar. Porque queremos que con mis hermanos lleguemos hasta viejitos y podamos ayudarnos cuando uno lo necesite, ayudar al otro. Que cuando un hermano necesite escuchar a otro hermano, lo pueda escuchar. Que un hermano apoye a otro hermano. Y que juntos en el cuerpo de Cristo sean uno solo, porque son del mismo apellido materno y paterno. Enséñanos a mantenernos firmes y a entendernos en nuestro carácter, en nuestras debilidades y virtudes, a controlar la ira y a entender al hermano, entender al papá lo que vive y a la mamá lo que vive, porque no es fácil en estos tiempos. Enséñanos, Señor, a hacer las cosas bien en Cristo Jesús. Vive. Padre Celestial, todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.